Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero y como siempre les saludo y agradezco mucho su compañía. Y para analizar la situación de los derechos humanos en Cuba, tengo el placer de poder hablar desde la capital española con Javier Larrondo, presidente de la asociación Cuban Prisoners Defenders. Bienvenido, Javier, a Karen a las 8. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Javier, voy directo a la primera pregunta. Cuban Prisoners Defenders es una asociación dedicada a realizar acciones jurídicas en defensa de la democracia, con una fuerte incidencia en el caso cubano. Primero, recordemos por qué surge esta organización. Bueno, había una organización que estaba teniendo un tremendo activismo en Cuba, sin precedentes, que era la UNPACU, junto con un activismo que venía desarrollándose desde hace muchos años por las Damas de Blanco, y estaban consiguiendo en el terreno una cierta cantidad de hitos importantes que todos hemos vivido. La primera salida de 1.000 personas en masa, no controlados por el régimen, manifestaciones en las calles, la música de Willy Chirino, muchas cosas que estaban pasando con estas organizaciones, pero faltaba una organización que detrás del activismo protegiera de alguna manera los derechos de todos los que se están jugando la vida por la libertad de todo el pueblo cubano. Y hacía falta atacar en varios frentes, y uno muy importante era el aspecto jurídico, ¿no? Atacar al régimen por el aspecto jurídico es algo muy que da mucha pereza, utilizar sus propias leyes para defender a los defensores de los derechos humanos, pero hay que hacerlo y hay que trabajar con esa metódica, ¿no? Así que creamos Prisoners Defenders para sostener y apoyar ese activismo tan maravilloso que están desempeñando las organizaciones de derechos humanos en Cuba. Ahora hablemos de los presos políticos cubanos, específicamente miembros de organizaciones de derechos humanos, incluidos por supuesto los 6 nombrados recientemente por Amnistía Internacional. ¿Qué podemos hablar sobre ellos? Sí. Bueno, pues podemos decir muchas cosas y todas bastante feas. En el último mes, en lo que va de mes, ya tenemos 3 nuevos presos políticos, 3 convictos de conciencia, que son Ovidio Martín Castellanos, que es del comité de dirección de UNPACU, Roberto Quiñones, un caso bien conocido por todos nosotros, periodista independiente, abogado, y Alexander Rolgiver, también de la UNPACU, los 3 acusados con falacias y barbaridades para dejarlos en prisión y que no puedan expresar lo que ellos sienten y lo que piensan respecto a lo que está pasando en Cuba. Ahora, ustedes hacen una revisión exhaustiva de los casos de personas a las cuales le violan sus derechos en dictadura, los ponen en contexto y condenan las irregularidades que sufren, todo desde el marco legal y los derechos humanos. ¿Cuál es el valor y la funcionalidad de hacerlo así? Bueno, básicamente la dictadura se nutre de la hipocresía y se nutre de la propaganda. Para que los diplomáticos puedan enfrentarse a la dictadura necesitan elementos objetivos, elementos veraces, elementos jurídicos. Si tú no le das esos elementos, el diplomático a lo mejor la primera vez se sienta en la mesa con la dictadura y le echa en cara estos temas, pero en cuanto ve que tiene debilidad argumental y que la dictadura puede zafarse de cualquier acusación, al final se ven impotentes. De manera que hay que darles todo este tipo de herramientas y es lo que hacemos en Prisoners Defenders. Por ejemplo, la lista de presos políticos ahora mismo es incontestable, cosa que por desgracia no ha pasado. Y no ha pasado porque la lista de presos políticos que había en Cuba se actualizaba cada 6 meses. Fíjate que este mes ha habido 3 nuevos presos políticos. Así es. Pero también hay bajas constantemente. Es decir, si tú le presentas la lista de Prisoners Defenders de hace 6 meses al régimen, el régimen se ríe en tu cara. Entonces los diplomáticos se desarman. Por lo tanto, igual que el foro penal, nosotros tenemos que actuar en tiempo real con los presos políticos, ¿no? ¿Y qué diferencia ejemplo, han visto? ¿Qué han logrado específicamente, Javier, en estos meses a favor de esos presos políticos en Cuba, a favor de los opositores?
Bueno, vamos a ver. Por un lado, estamos haciendo acción jurídica a favor de ellos. Lo que hicimos, por ejemplo, el trabajo que hicimos con Amnistía Internacional fue dejarla en nuestra lista, que la examinara. Eligieron, según su criterio, eligieron al azar 6 casos de los que ellos creían que podían acometer, y todos ellos, bueno, la verdad es que eligieron más. Tengo que confesar, Karen, que eligieron 10 o 12. Todos ellos aplicaban como prisioneros de conciencia. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que el régimen fue soltando uno por uno a aquellos que teníamos en la lista, porque nosotros habíamos soltado los informes a los diplomáticos previamente que lucharon por ellos. Por ejemplo, es el caso de Hugo Damián Prieto Blanco. Es el caso de Humberto Rico Kiala. Es el caso de Dayamila Sangronis. Es el caso de Marbel Mendoza. Todos ellos aplicaban perfectamente, pero el régimen, viendo que nosotros habíamos dado esos informes a los diplomáticos, lo que hicieron fue, en aquellos casos que menos le molestaban, por lo que fuera, trataron de buscar una salida rápida. En el caso de, por ejemplo, de Hugo Damián Prieto Blanco, era tan escandaloso, tan vergonzoso, que hasta el propio gobierno español abogó por él. Por lo tanto, ese fue un preso que tuvieron que soltar porque realmente tenía 210 detenciones sin cargos, era de peligrosidad social predelictiva, era una vergüenza. Precisamente, Javier, y disculpa que te interrumpa, quisiera hablar ahora de los presos y condenados por la figura de peligrosidad social predelictiva. Ustedes hablan de 10.000 condenados de conciencia civiles en Cuba. Sí, correcto. Hay 10.000 entre condenados y convictos. Sabes que las medidas de seguridad predelictiva se aplican de diferente manera. Son de 1 a 4 años. En algunos casos conllevan privación de libertad, en otros casos trabajo domiciliar, trabajo forzado. Bueno, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, en La Habana las cifras oscilan anualmente entre los 1.700 y 1.800. En Santiago de Cuba, por ejemplo, ronda los 1.300, 1.400. En Villa Clara, los 1.200, 1.300 y pico. Y esto suma 10.000 anualmente, 10.000 personas que están condenadas o convictas por peligrosidad social predelictiva. Una ley, que te vas a reír, una ley que el Estado socialista ha heredado del Estado nazi y de la España franquista. Porque la primera ley de la primera ley de predelictiva que hubo, con medidas de seguridad, todo el lenguaje exactamente igual que el que emplea el régimen cubano, y está copiada la ley cubana, excepto que está adaptada a la moral socialista, era de 1933, de Manuel España. La heredó Francisco Franco, el dictador, y le añadió la persecución de los homosexuales. Esa ley, la ley de vagos y maleantes, que se llamó, fue para perseguir a todos los oponentes políticos, y además ya en el paquete metió a los homosexuales porque era un régimen, como sabes, de corte conservador religioso, ¿no? Pero en 1937 los nazis también tenían en su artículo 42 del Código Penal lo mismo, los antisociales, los Volksschäding, a los que perseguían, y ahí metían en el saco incluso los cómicos que hacían chistes del gobierno nazi. Claro, es la forma de ejercer la represión y la censura mediante la supuesta ley de estas dictaduras. Sí, una ley que proviene del fascismo, porque el régimen castrista es fascista. Y es una ley que dice, igual que la ley española, que es muy simpática, porque dicen que cuando se observe una conducta reveladora de inclinación al delito manifestado por el trato asiduo con delincuentes y maleantes o la frecuentación de lugares donde estos se reúnen habitualmente, bueno, el régimen cubano lo que ha hecho es cambiar eso y lo manifestado por la contradicción con la moral y los principios del Estado socialista, ¿no? Ahora, eso de predelictiva, pero al final es lo mismo. Exacto, eso de predelictiva suena tan absurdo. ¿Cómo se puede condenar a alguien por algo que es pre? Sí, es que las medidas de seguridad son predelictivas o postdelictivas. Es de chiste, pero hay 10.000 personas sufriéndolas. Las predelictivas son las que se establecen
sea, la prisión que se establece antes de que la persona ni cometa delito ni en tentativa. Y las postdelictivas son después de que ha cometido delito. O sea, una vergüenza absoluta. Y en predelictiva son los que están esos 10.000, ¿no? ¿Qué decir, Karen? ¿Qué decir? Así es como el régimen controla a la población cubana, con la peligrosidad y después a los opositores con la prisión política. Sí, lo ha venido haciendo además durante décadas. Recuerdo que uno de los primeros condenados por este absurdo de la predelictiva pues fue el embajador Armando Valladares, porque le dijeron que era un contrarrevolucionario en potencia. Así cumplió cárcel Valladares como tantos otros cubanos que simplemente han pensado diferente a la dictadura. No, es vergonzoso, Karen. Los artículos del 72 al 80 y pico del Código Penal son para leerlos y caerse para atrás. Todas las organizaciones de derechos humanos lo han condenado. Lo ha condenado la CIDH, lo ha condenado Amnistía Internacional, lo ha condenado Human Rights Watch. O sea, no hay ninguna que pase por encima de aquello y pueda mirarlo ni siquiera de reojo. Es vergonzoso. Y por eso hay que atacarlo. Porque es tan universalmente aceptado que es una vergüenza que hay que atacarlo. Son 10.000 personas que están sufriendo eso. Así es, no es chiste, no es ningún chiste, es la vida de muchos seres humanos. Ahora vayamos al tema de las detenciones arbitrarias, Javier. ¿Cómo le explicamos esto de las detenciones arbitrarias al mundo democrático que no conoce mucho sobre la realidad cubana? Bueno, en Cuba, incluyendo agosto en este último año, ha habido del orden de 2.000 detenciones arbitrarias perfectamente reportadas. No podemos hacernos una idea, porque sabemos que la penetración de las organizaciones de derechos humanos en Cuba no es muy amplia, no podemos ni hacernos una idea de la cantidad de detenciones arbitrarias que habrá en ese país. 2.000 son las reportadas hasta agosto. Bueno, lo que ha ocurrido este septiembre ha sido ya demencial. En una visita de la Unión Europea ha habido entre los días 6, 7 y 8 de septiembre 178 detenciones arbitrarias en masa, con 7 allanamientos de morada, donde han entrado a palos, rompiendo lo que... y llevándose... Tú fíjate lo que se llevaba la policía política. Aceite, leche, muebles, los cubiertos, comida... Y sin importar además que hay niños pequeños en esas casas, en muchas de esas casas. Es que en el caso de José Daniel, por ejemplo, una niña de 2 meses y otra de una cortísima edad. Y Carlos Amel Oliva también de la UNPACU, Carlos Amel y Cata Mojena, bueno, son un matrimonio que tienen 2 niños pequeños también y han sido víctimas de eso mismo. La mujer de Ovidio embarazada, en avanzado estado de gestación. O sea, no les ha importado absolutamente nada. Son brutales. Y además es que los de arriba son perversos, pero buscan a los más brutos y los menos inteligentes y los más llenos de rencor y los peores sentimientos humanos para meterlos en las casas de los opositores y que arramplen con ellos, ¿no? ¿Cómo se logra es horrible. Tanto daño, tanto mal de cubano a cubano? Porque algo de los tantos horrores que ha hecho la dictadura cubana en gran parte es lograr que muchos cubanos le hagan daño de esta índole, además, tan baja y tan abusiva y tan incongruente, que le hagan ese daño a otros cubanos que simplemente lo único que están haciendo no hacen daño, solamente están pidiendo derechos humanos precisamente para todo el pueblo cubano. Karen, el ser humano sorprende, lleva sorprendiendo mucho tiempo, y si miramos atrás, hace muy poquito tiempo lo que pasaba en la Europa de Hitler o en la China de Mao Zedong o en tantos otros lugares que sigue pasando, somos así, tenemos esa capacidad de que una buena parte de nosotros somos capaces de hacer barbaridades sin límite. Y por lo tanto hay que defenderse, y hay que defenderse con mucha fuerza. No se puede hablar con medias tintas de todo esto. Yo estoy acostumbrado a oír hablar diplomáticos. La diplomacia no significa debilidad. La diplomacia puede ejercerse con mucha fuerza. No sé, todos especialmente cuando hay 60 años de horrores, Javier, ¿no crees? Que la diplomacia debe ser fuerte y directa, especialmente cuando hay tantos años de horrores a todo un pueblo.
Pero Karen, un solo día de ese horror, un solo día en España, un solo día que ocurra algo así, un solo crimen de una madre que ha sido, de una mujer que ha matado al hijo de su marido, se ha provocado durante meses un escándalo en España tremendo. Señores, lo que está pasando en Cuba un solo día es para que todo el mundo se ponga en pie. Pero el ser humano parece que solamente nos duele aquello que nos toca a nuestro alrededor. Mientras no aprendamos que el ser humano no va a avanzar con nuevas energías, con nuevos avances, con un mejor teléfono móvil, no, lo que hay que avanzar es con solidaridad. Si tenemos solidaridad y tranquilidad, es cuando el avance será duradero. Y hablando precisamente sobre solidaridad, en la más reciente visita de la Unión Europea a Cuba, pues se realizaron varias detenciones arbitrarias. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, el gobierno español visitó Cuba junto con la delegación de la Unión Europea, con una misión de reforzar su apoyo a las actuales relaciones de la Unión Europea y Cuba. El gobierno español sabe perfectamente, con todo lujo de detalles, lo que pasa en Cuba. El gobierno español sabe perfectamente que está haciendo esto porque tiene unos intereses económicos inmensos en la isla comparados con los de otros países en Europa. Y además sabe que tiene una posición privilegiada para ampliar esa cuota de mercado. El gobierno español, siendo de izquierdas, ¿cómo es posible que esté manteniendo todo lo que está manteniendo empresarialmente, donde los empleados de sus empresas son tratados como esclavos, no tienen derechos laborales, no tienen derechos de reunión, de sindicación, no tienen derecho de indemnización, no tienen derecho de paro? Hay una doble moral y un doble discurso aquí, ¿no? Bueno, la verdad es que ni siquiera es una doble moral, porque es que ni siquiera se dignan en mencionar las detenciones. O sea, si al menos dijéramos, es que estás emitiendo la queja por un lado y por otro lado estás haciendo el juego, pero es que ni siquiera. Están actuando muy feo, Karen, muy feo. Yo estoy muy, muy decepcionado con este gobierno. Y ya a un nivel más general, en la visita de la Unión Europea a Cuba, ¿cómo valoras esto y en qué beneficia a los cubanos y en qué beneficia al régimen castrista? Que son dos cosas muy distintas, por lo que hemos visto. La Unión Europea tiene, creo yo, no quiero ser aquí más papista que el Papa ni establecer, pero creo yo que tiene una estrategia completamente confundida. Ellos creo que piensan que infiltrando economía y cierto movimiento empresarial van a cambiar el régimen, pero lo que no saben es que el régimen, la economía la utiliza para lo que la utiliza, que es alimentar al régimen. Y las buenas relaciones las utiliza para lo que más sostiene al régimen, que es la propaganda. La propaganda ha sido, y la supuesta superioridad ideológica ha sido una de las 4 patas que ha sostenido el régimen, y ellos la están alimentando sin límite. Y por lo tanto, lo que están alimentando es la perdurabilidad del régimen. Pero Javier, ¿crees realmente en la inocencia de estos altos funcionarios europeos que después de tantos años continúan prefiriendo hacer negocios, a pesar de, como bien decías, los cubanos ni siquiera tienen derechos laborales, no se benefician realmente de nada y siguen las violaciones a los derechos humanos en Cuba? ¿Crees que estos altos funcionarios europeos de los que estamos hablando ahora no saben realmente lo que ocurre en Cuba? ¿Creen realmente que el régimen, que la dictadura de 60 años que ha mostrado una y otra vez que no tiene el más mínimo deseo de cambiar, pues cambiaría si se abren estos lazos comerciales? ¿Crees tú que son tan inocentes? Bueno, por un lado, vamos a ver, ellos justifican su inocencia, pero no se dan cuenta de que, por un lado, tienen una masa. Estamos hablando de un gobierno de izquierdas, y estamos hablando de un gobierno de izquierdas que quiere votantes. O sea, el principal, y esto es una de las perversiones de la política actual, el principal objetivo de un gobierno es tener votantes, no ser firme con la realidad, con la verdad, tener votantes. Entonces, ellos saben que hay un montón de votantes que todavía tienen en el corazoncito a ese Fidel Castro que supuestamente para ellos en América Latina, bien, en vez de
prescindir de aquello y ir a por los votantes que tienen las cosas claras, como ha hecho la derecha no va a por los fascistas. La derecha en Europa, los partidos conservadores no quieren a los votantes fascistas. Digamos que esto se ha superado. Sin embargo, la izquierda no ha superado ese comunismo horrible que destrozó millones de familias y decenas de millones de personas en Europa. Todavía no lo han sabido superar y todavía hay unos votantes que están ahí aferrados a aquello y los partidos socialdemócratas siguen queriendo esos votos. Y mientras eso pase, tendremos esta media tinta, este juego. ¿Cómo se cambia ese status quo entonces? Bueno, yo pienso que lo que hay que hacer es ponerles frente a las cuerdas con los datos, con las realidades, porque al final no estamos hablando de personas perversas. En la socialdemocracia en Europa hay gente muy buena, hay gente más perversa, pero hay gente muy buena. Y cuando tú calas el mensaje y demuestras, no solamente de palabras, sino con hechos, con acciones jurídicas, con toda la potencia que se puede demostrar, creo que al final se les puede tumbar. Hasta ahora quizá no hemos hecho un buen trabajo en demostración, pero ese trabajo se puede hacer. Y como había anunciado en el programa anterior, hoy vamos a seguir conversando con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. En el programa anterior había prometido que comenzaríamos con esta pregunta que te voy a hacer ahora, y es ¿por qué se cataloga a Cuba como un régimen de izquierdas cuando otros, por ejemplo ustedes, Cuban Prisoners Defenders, lo definen como un régimen más similar al nacionalsocialismo de Hitler o al fascismo? Sí, no tiene mucho sentido, efectivamente, catalogarlo como un régimen de izquierdas. La izquierda ya ha superado lo que supuso el comunismo. El comunismo no representa a nadie que hoy en día se considere de izquierda. Y entonces se han autocatalogados como socialdemócratas, porque dentro de la socialdemocracia sí que hay una posibilidad viable, igual que dentro del capitalismo, de encontrar fórmulas que integrando uno con otro salen cosas positivas. Ahora bien, lo que está haciendo los Castro en toda su historia no ha tenido ninguna similitud con la lucha de la izquierda. ¿Dónde están los derechos de los trabajadores? El gran logro de la izquierda en el mundo. ¿Dónde han quedado en Cuba? Si el trabajador es un esclavo, no tiene derecho de ningún tipo. ¿Dónde han quedado los derechos sociales, los derechos culturales? Este decreto 349 y tanto que venimos viendo de cómo se denostan a los artistas y al arte en función de la aparente ideología que tenga el artista. Entonces, no tiene nada que ver por ahí con el socialismo, pero tampoco tiene nada que ver con el socialismo porque el socialismo aboga por la república y Cuba no es una república, es una monarquía. Si fuera una república hubiese habido multitud de diferentes presidentes en estos 60 años. Sin embargo, ha habido dos hermanitos que son los que se han pasado el poder el uno al otro y ahora tienen a un títere que no es nadie porque la Constitución dice que el poder supremo del Estado está en el Partido Comunista que sigue dirigiendo como secretario general este señor que se llama Raúl Castro. Entonces, nada tiene que ver con el socialismo moderno, con la socialdemocracia, lo que pasa en Cuba, y más bien tiene que ver con lo que hizo Hitler. Imagínate a Castro naciendo en Alemania. Hubiésemos tenido un Hitler exactamente igual. Por lo tanto, no hay ninguna similitud con el socialismo de los socialdemócratas. Ninguna. Y sí, hay muchas similitudes con el fascismo. Completamente. El fascismo también abogaba por buscar hacer a un rey, creaba una estructura donde las bases ideológicas se imprimían en la sociedad juvenil y rechazaban a colectivos por lo que eran y por lo que no querían ser. Precisamente lo que pasa en Cuba. Es decir, todos los patrones, incluso la legislación que hemos visto de predictiva ayer, el otro día, vimos cómo se nutre de los fascismos, se nutre de la predictiva, se nutre de la legislación del Tercer Reich y la predictiva se nutre de la legislación de Francisco Franco.
Que Sí. no me cuenten, porque es parte de la propaganda, que son de izquierdas porque no lo eran al principio, no lo fueron durante y no lo son hoy ni de lejos. Son una dictadura monárquica, fascista y más parecido a lo que hizo Hitler que a otra cosa. Ahora, ustedes, Cuban Prisoners Defenders, han denunciado las expatriaciones forzosas en Cuba, donde, como ustedes han advertido, desemboca ahora la amenaza de prisión, detenciones y golpizas. Esto es otra forma, obviamente, de represión contra quienes piensan diferente en Cuba, ¿no? Bueno, el régimen vive de la hipocresía, vive de mantener que tiene pocos presos políticos. Cuando salen a las calles y ve que hay gente incontrolable, que sabe que le va a costar muchísimo controlarles, al final lo que busca es tratar de ni meterlo en la cárcel de por vida, ni tenerlo en la calle. Y la solución es amenazarlo de muerte, acosar a sus familiares, sus hijos pequeños, sacarlos del colegio, discriminarlos, a su mujer, a su familia, a su madre anciana. Hace de todo y le dice al disidente, y ahora ceso toda esta represión si tú te vas del país. Y los mandan para Guyana, para Trinidad y Tobago, en algunos casos tan forzados como metidos en el avión a la fuerza, ¿no? Así es. Incluso Ahora, les pone un dinerito en el bolsillo. eso es lo que se llama una expatriación forzosa, ¿no? Que es una práctica que habíamos visto que ahora realiza también el régimen. ¿Es eso? Sí, porque digamos que si el régimen fletara un avión donde llevase encadenados a los disidentes, ya no sería una expatriación forzosa, sería una expulsión. Entonces, son expatriaciones forzosas. No tienen ningún límite a la hora de amenazarles de muerte a ellos y delante de sus familiares. En algunos casos, otra de las metódicas que emplean es a los familiares. Por ejemplo, había un caso, Eliezer Góngora, que yo recuerdo que su padre era bastante afín a lo que él hizo con la revolución y tenía sus sentimientos apegados a ello. Y entonces a él le decían que lo mejor era que saliera porque, claro, estaba generando muchos enemigos y si le metían en prisión por lo que estaba haciendo le iban a matar en prisión. Entonces al padre le contaban eso y al hijo le decían te vamos a matar y a la mujer le decían vamos a matar a tu marido. Entonces, es que no tiene límite, Karen. Es que estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de límite. Sí, también, o sea, vemos mucho la represión psicológica. Se ve en Cuba. Ahora expliquemos qué es la denuncia por procedimiento especial ante Naciones Unidas, la Relatoría de Defensores de los Derechos Humanos, Libertad de Expresión y Migraciones. ¿Qué es? Sí, vamos a ver, lo que hemos hecho es, ya que Cuba no forma parte de muchos de los tratados y pactos de Naciones Unidas en los que hay mecanismos de denuncia, hay otro mecanismo en Naciones Unidas que es el procedimiento especial para denunciar todo este tipo de casos que no entran dentro de esos pactos o que entran dentro de esos pactos no firmados. Y Naciones Unidas tiene la capacidad de ejecutar una denuncia contra el país, exponiéndole los hechos y pidiéndole explicaciones. El país tiene derecho a defenderse, pero lo más relevante de todo esto es que Naciones Unidas, antes de hacer la denuncia, refrenda todos los hechos. Y eso es muy relevante a nivel diplomático, porque significa que Naciones Unidas está aceptando que esos hechos estén ocurriendo. Entonces, esto lo hemos ejecutado en 2 ocasiones, con las expatriaciones forzosas y con las misiones de médicos y con las misiones de internacionalización cubanas. ¿Y qué respuesta han recibido? Bueno, los 2 casos están muy avanzados. Naciones Unidas es un organismo que trabaja, no trabaja todo lo rápido que quizá necesitarían muchos de los que están sufriendo estas circunstancias. Realmente es así, pero también trabajan firme y en el caso de expatriaciones forzosas, por ejemplo, puedo dar fe de que han trabajado todo lo rápido que han podido, han verificado todos los hechos y ya se lo han pasado, una vez trabajado y verificado, se lo han pasado a 2 relatorías más. La Relatoría de Defensores de los Derechos Humanos se lo ha pasado a la Relatoría de Migraciones y la Relatoría de Libertad de Expresión. Ambas han acogido el tema, entonces ya son 3 relatorías las que van a emitir una carta a Cuba. En el caso de las misiones de internacionalización ha pasado algo similar. La Relatoría de Esclavitud, la Relatoría de Trata de Personas y la Relatoría de Migraciones. Entonces, estas cartas que están siendo enviadas a Cuba, en algunos casos ya lo han sido, como en expatriaciones forzosas,
van a ser públicas en breve. Eso es muy importante a nivel diplomático. Definitivamente. Porque es una condena y una acusación de Naciones Unidas a un país, aunque ese país luego cuente lo que cuente, pero como la condena. ¿Tú te crees que Naciones Unidas va a emitir una carta que va a ser pública sin haber verificado cada extremo de lo que está acusando? Entonces, lógicamente va a ser muy contundente. Yo estoy deseando ver esas cartas. Por supuesto que sí, definitivamente esta condena al régimen castrista a nivel internacional es fundamental, pero para los cubanos que llevan 60 años bajo una dictadura, ¿qué cambia luego de estas condenas por parte de Naciones Unidas, de otros organismos? Bueno, cambia el estatus de la propaganda castrista, que es muy importante. Es una de las patas que mantiene el régimen. El régimen se mantiene con 4 patas. La falsa superioridad ideológica, los ingresos ilegales, las relaciones diplomáticas y el ejército. Entonces, esto ataca a varias patitas de esas, ¿no? Esto ataca a la falsa superioridad ideológica porque está demostrando que en Cuba lo que ocurren son cosas tremendas, horribles, y ataca a las relaciones internacionales porque ¿quién va a contratar una misión de internacionalización después de que Naciones Unidas está diciendo que los médicos no pueden ver a sus familias, no reciben su salario, les confiscan sus pasaportes, les confiscan, no les dejan tener sus títulos académicos? Es decir, será causa de vergüenza. Y eso es muy importante para acorralar al régimen. Definitivamente que lo es. Ahora, Cuban Prisoners Defenders y otras organizaciones de dentro y fuera de Cuba han denunciado el proceso constitucional en la isla comunista como una farsa. ¿Se puede decir que esta es una constitución, una carta magna, Javier? Sí, efectivamente. Primero, no es una carta magna. Porque una carta magna, por definición, es la ley primera y que prevalece a todas las demás. Pero la supuesta carta magna del comunismo en Cuba directamente está subrogada en multitud de sus apartados a la legislación vigente. Por ejemplo, te pongo un caso. Dice que los cubanos se pueden mover libremente dentro de la isla sin ninguna restricción, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente dice, salvo en lo que la legislación vigente indique. Y luego tenemos el decreto 217, si no me equivoco de numerito, que dice que no se puede uno mudar a La Habana. Exactamente, porque los cubanos no tienen libertad de movimiento ni siquiera dentro de su país. Efectivamente, pero es que la carta esta supuestamente magna está diciendo que todos pueden moverse salvo en lo que indique la legislación vigente. Entonces, ¿qué está por encima? ¿La legislación vigente o la carta magna? Por lo tanto, no es una carta magna. Eso va a empezar. En segundo lugar, afianza que la soberanía no reside en el pueblo, porque indica que el sistema socialista, y te leo textual, que refrenda esta Constitución es irrevocable. Dice que es irrevocable y no establece ningún posible mecanismo para que el pueblo lo pueda cambiar. Por lo tanto, el pueblo no tiene la soberanía sobre el sistema del país. Exacto. Si te vas a otros apartados, está violando flagrantemente la libertad de pensamiento. Por supuesto, no reconoce la propiedad privada. Viola flagrantemente el derecho a la ciudadanía. Te está diciendo que una persona que tiene derecho a la ciudadanía por ser hijo de cubanos, la solicita. Si sus padres son contrarrevolucionarios, se le puede denegar. Se lo dice explícitamente en el artículo 34, porque deja que el decreto ley 352 sea vigente sobre él. O sea, es toda una serie de barbaridades. Permite la violación del domicilio y la correspondencia, siempre que esté justificado por la moral socialista y por el no estar en contra a la moral socialista. Quiero decirte, no hay, Karen, hemos analizado la Constitución, hemos sacado aproximadamente 30, 40 puntos que son como estos de graves. Esa Constitución no es una carta magna, esa Constitución no es una Constitución, y esa Constitución ni siquiera es una ley que tenga valor cuando dice que el Partido Comunista es el órgano supremo del Estado y en ella no aparece una sola sílaba de cómo se organiza el orden supremo del Estado, el poder ejecutivo supremo del Estado. ¿Cómo es posible que la Carta Magna no contenga la regulación del Partido Comunista? Pues no. Ahora, ¿qué mensaje tú le puedes enviar al pueblo cubano respecto a esto?
tú con tu conocimiento y también como español, que sabemos que en España pues hubo una transición, ¿cómo pueden hacer los cubanos? ¿Qué consejo les darías? Bueno, eso es como... Es complejo, porque el cubano lleva 60 años escuchando solamente lo que quiere que escuchen. El cubano han conseguido meterlo en una burbuja absoluta y para el cubano es bien difícil salir de ese Matrix. Yo le diría a los cubanos que vieran la película Matrix para hacerse una idea de dónde están. Están en un sitio del que no pueden salir si no toman una decisión muy crítica para informarse de lo que es el pensamiento moderno y la vida real de otros ciudadanos en otros países que sí son democráticos. Y para eso se necesita tiempo, esfuerzo, riesgo, porque además todos esos medios que ellos van a consultar y esas informaciones son todas objeto de riesgo para ellos, riesgo de entrar en prisión, riesgo de ser marcado. Entonces es una situación muy compleja para ellos. Lo que tenemos que hacer es que aquellos cubanos que sí se han liberado de ese Matrix, darles el apoyo desde el exterior irrestricto. Lo que no se puede es hacer, por ejemplo, lo que hizo Obama. Es decir, yo voy a introducir en el sistema cubano un virus que es la economía de mercado, Internet, etcétera, etcétera. Pero es que no puedes hacerlo bien si no apoyas irrestrictamente y con toda la fuerza del mundo a los pocos cubanos que están alzándose frente al régimen. Claro. A esos hay que apoyarles de una manera ilimitada, porque esos son la chispa, la salida del Matrix al cubano. Y es muy importante. Entonces, ¿crees tú que el apoyo a la disidencia es el primer paso y luego viene lo demás? En términos de esta mal llamada Constitución, pero es lo que hay en Cuba ahora mismo, con tu conocimiento, tu experiencia, que es la pregunta, ¿qué podrías decirle a los cubanos que están bajo esta Constitución ahora mismo en Cuba? Que están siendo engañados, que llevan muchos años siendo engañados, que el gobierno no les ha contado lo que hay fuera, les cuenta solamente piezas pequeñas de lo que hay fuera que pueden aparentar una irrealidad que ellos todavía no conocen, que tienen que hablar más, que tienen que informarse más, que tienen que tratar de salir de los medios del régimen para informarse, que tienen que fiarse de la juventud que sí está accediendo a Internet y que les instruyan sobre cuáles son los medios de comunicación, las fuentes de información y qué es lo que está pasando en el mundo. Porque realmente ellos viven en una burbuja y es una desgracia, pero si siguen en esa burbuja van a seguir de por vida y es una tristeza porque Cuba se está convirtiendo en un país desde hace ya 60 años, en un país triste, cuando el cubano está aguantando porque la capacidad de alegría que tiene el cubano dentro es superior a la que tiene el europeo. Si esto se lo hacen a los europeos acaban todos enfermos a los 20 años. El cubano tiene una energía tremenda y es una pena que no salgan de esa burbuja. Tienen que hacer el esfuerzo de salir de esa burbuja. Ahora, ¿cómo valora Cuban Prisoners Defenders la regulación en Cuba, lo que es los regulados? Y sabemos que Guillermo del Sol, este opositor cubano, está haciendo una huelga de hambre, está poniendo su vida en riesgo para protestar contra esta violación, porque es una gran violación que le hace el régimen, otra más, a los cubanos, que no los deja salir libremente de su país, los regula, así lo ha llamado. E igualmente tampoco deja entrar a muchos cubanos a su país, que ya han salido y no los deja regresar. Bueno, la ley de migración, la ley 1312, ya define que todo cubano podrá salir libremente del país, pero como requisito tiene que tener pasaporte, y ahí es donde ponen la trampa. Exacto, es una trampa realmente. No, es una bobería que hicieron en el 2012 para engañar a europeos y americanos, pero no a los buenos europeos de los americanos, sino a aquellos que querían llegar a un acuerdo con Cuba para buscar otros métodos que no fuera el bloqueo. Y entonces hicieron esta ley poniéndole una trampa que es, si te doy el pasaporte, pero claro, ¿a quién se lo doy? Ya el artículo 23 y 25 de la ley 1312 explicita que, por ejemplo, a los médicos, a todos los profesionales de valía, les puede restringir el pasaporte sin contemplación, por serlo. Y luego
apartados como todo aquello que se considere que puede ser peligroso para el Estado. No sé cuáles son las palabras que emplea, pero que ahí entra todo. Entonces, en eso entran todos los disidentes, claro, por supuesto, les tienen a todos regulados, impedidos de tener el pasaporte en regla. Pero te voy a decir más, Karen, incluso cuando tienen el pasaporte en regla y llegan al aeropuerto, se gastan el billete, etcétera, etcétera. En el aeropuerto existen bases de datos ilegales que contienen sus nombres y que aunque ellos tengan el pasaporte vigente perfectamente en regla, les dicen que tiene prohibición de salida. Se lo dicen así en el aeropuerto. Eso lo grabó Ernesto Oliva, lo grabó en el propio aeropuerto y salió en el ABC en España. Sí. Es decir, ellos violan sus propias leyes. Claro. La ley 1312 también la violan. No se les va a escapar a nadie, ¿no? Ellos, si tienen que violar la ley, la violan, Karen. Pero eso el tema es que yo no voy a dejar que salgan, claro, yo no voy a dejar que salgan los que no quiero que salgan, y fuera. Sí, han utilizado a Cuba como su finca particular, es lo que han hecho con todo el país y con los cubanos, realmente muy lamentable. Otra de las tantas arbitrariedades de esta dictadura. Ahora, mucho se ha hablado, Javier, del decreto 349 de 2018 impuesto por el Consejo de Ministros. La ley exige la aprobación de las autoridades para que los artistas puedan presentar su trabajo al público y crea la figura del inspector, que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto si determina que estos no están acorde con la política cultural de la revolución. De nuevo, el Estado metido en todo. Correcto, así es. Fíjate, la cultura, ¿no? La cultura que necesita de apertura, creatividad, libertad absoluta. La cultura que puede ser transgresora y puede ser irreverente, puede ser doliente o puede ser agradable, puede ser graciosa, puede ser muchas cosas, pero libre, tiene que ser libre. Pero son expresiones que el ser humano tiene en búsqueda de la expresión, de la belleza. El artista es aquel que miente para decir la verdad, y estos que están en el régimen están mintiendo permanentemente para consolidar su poder. Y es una desgracia que los artistas en Cuba, con esa creatividad tan brutal que tiene el cubano, estén sometidos a ese decreto. Es una vergüenza. Tú lo has definido perfectamente, y es así. Esa es la lucha que tienen montones de organizaciones de derechos humanos y montones de verdaderos artistas que hay en Cuba contra ese decreto. Ahora, yo veo todos los días, o sea, hay represión en toda Cuba, todos los días del año. Y últimamente veo todos los días varios artistas independientes que han tenido el valor de decir: no tengo nada que ver con el régimen, mi arte es libre, yo soy libre, a pesar de que vivo en el totalitarismo. Son reprimidos, son asediados, son encarcelados, desaparecidos por varios días. O sea, lo vemos casi todos los días del año que ocurre en Cuba. ¿Por qué la dictadura teme tanto al arte libre? Bueno, el arte mueve corazones, Karen. El arte mueve las masas. El arte es utilizado por las dictaduras para mover corazones. Así fue utilizado Silvio Rodríguez y así fueron utilizados los cantautores en los diferentes regímenes, ¿no? Especialmente este régimen ha utilizado a los cantautores y la música para, digamos que meter al cordero en el ¿cómo decirlo?, ¿no?, en el rebaño, ¿no? Y es una tristeza. Hay ahora mismo una horda de artistas cubanos que están diciendo basta. Y eso es grande, porque esos artistas yo creo que no se van a frenar tan fácil. El artista tiene una iniciativa que no puede controlar, es la iniciativa de buscar la libertad, de buscar la belleza, y no va a poder convivir con toda esa miseria que le están imponiendo. ¿Crees que el 349 pueda silenciar a más artistas dentro de Cuba, o crees que, por lo contrario, nuevos artistas saldrán y dirán: no voy a seguir las arbitrariedades del castrismo? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el 349 va a provocar que más artistas vayan saliendo. Eso parece claro. Es decir, eso no puede continuar mucho tiempo y que el arte no se resienta. El artista sigue evolucionando en su casa.
su forma de pensar, su forma de escribir, todas las canciones que hace siguen evolucionando. Y llega un momento que cuando llega a conclusiones y llega a verdades y llega a belleza, las quiere sacar a la calle y no le van a parar. Entonces yo creo que sí, que el 349 tiene los días contados en el sentido de que va a potenciar efectivamente que los artistas se rebelen. Claro que sí. Ahora, Javier, el régimen cubano tacha a los activistas de derechos humanos de mercenarios. ¿Cuál ha sido el objetivo de llamarlos así? Bueno, vamos a ver. Mercenarios. Si yo por defender los derechos humanos en un país, ese país me quita el trabajo, le quita el trabajo a mi mujer, le quita los estudios a mi hijo, me ha quitado a mí también los estudios, me deja en la indigencia y yo quiero seguir defendiendo los derechos humanos, ¿cómo no va, no sé, pon por caso, un país tan democrático como Suecia, Chequia, que ha sufrido unas dictaduras horribles, no sé, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, apoyar a esos defensores de derechos humanos que son, no lo olvidemos, los mismos que luchaban contra Franco, los mismos que lucharon contra Hitler, los mismos que lucharon contra las dictaduras en Europa. Esos que están luchando en Cuba son similares e iguales a los que estaban librando dictaduras en Europa y dictaduras en todo el mundo. Y lo saben. Y por eso esos países están apoyando solidariamente a esas personas para que por lo menos se consigan mantener, subsistir. Porque te tengo que decir que el cálculo que yo he hecho medio de cuántos dólares al mes, con cuántos dólares viven los activistas de derechos humanos al mes, te diré, Karen, que la media es inferior a $20. Está en torno a los 15. Entonces, que no me cuenten mercenarios, porque si no esos mercenarios tendrían coches, tendrían opulencia, tendrían... No, esos son los más pobrecitos del pueblo, son los que están denostados, apartados, sin ingresos, sin dinero, y sin embargo siguen luchando por todos los demás. Exactamente, Admirables, así Karen. tenemos que concluir este programa. Ya no hay tiempo para más, lamentablemente, Javier, pero muchísimas gracias. Recordando que todos los activistas de derechos humanos en Cuba pues están luchando porque se respeten los derechos de todos, de todo el pueblo cubano. Muchas gracias, Javier, por esta entrevista. Gracias, y bueno, Rafi. por la labor que realiza Cuban Prisoners Defenders. Por supuesto que seguimos en contacto y todas las noticias nuevas pues nos las traes. Gracias. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente desde Madrid, muchas gracias y por supuesto amigos, muchas gracias como siempre a ustedes. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook, en radiotelevisiónmarti.com, nuestra página web. Ahí estamos todos los días, todos nuestros programas, así es que los esperamos. Será hasta mañana. Muchas gracias. Chao.